La historia de Benaía, un hombre cuyo nombre puede no ser tan conocido como el de otros grandes guerreros bíblicos, está repleta de actos heroicos, victorias asombrosas y una fidelidad inquebrantable hacia Dios y sus líderes. En las siguientes páginas, exploraremos la vida de Benaía, su contexto histórico, sus épicas batallas y cómo su legado sigue influyendo en las generaciones futuras. Benaía era hijo de Joiada, un hombre valiente de Cabceel, una ciudad que se encontraba en la región más al sur de Israel, cerca de la frontera con Edom. En tiempos antiguos, la frontera con Edom era una zona de constantes tensiones y enfrentamientos, lo que forjaba en los habitantes de esta área una mentalidad de defensa y supervivencia. Benaía no fue la excepción. Desde joven, fue entrenado en las artes de la guerra y el combate, una necesidad para aquellos que vivían en esta región peligrosa. Cabceel era un lugar estratégicamente importante debido a su cercanía con los territorios vecinos, lo que significaba que las incursiones y batallas eran comunes. Los hombres de la región estaban constantemente en estado de alerta, listos para defender su tierra y su pueblo. En este ambiente, Benaía creció y desarrolló las habilidades que más tarde lo harían famoso en todo Israel. Pero no fue solo la geografía lo que moldeó a Benaía. Su padre, Joiada, no solo era un guerrero, sino también un levita, parte de la tribu dedicada al servicio religioso y a la enseñanza de la ley de Dios. A pesar de que los levitas no eran tradicionalmente conocidos por su destreza militar, Joiada parecía ser una excepción. La crianza que dio a Benaía fue una mezcla de formación espiritual y entrenamiento físico, preparando a su hijo tanto para servir a Dios como para liderar en tiempos de guerra. La Biblia menciona que Joiada era un hombre notable, y es fácil imaginar que su ejemplo influyó profundamente en Benaía. Aunque no hay muchos detalles sobre la relación entre padre e hijo, podemos deducir que Joiada inculcó en Benaía no solo las habilidades necesarias para ser un guerrero, sino también un fuerte sentido de responsabilidad hacia su pueblo y una profunda fe en Dios. En hebreo, el nombre de Benaía tiene un profundo significado. Está compuesto por dos palabras, Ben, que significa hijo, y Ia con acento, una abreviatura del nombre de Dios, Yahvé o Jehová. Así, el nombre de Benaía puede traducirse como Hijo de Dios o aquel a quien Dios es misericordioso. Los nombres en la Biblia a menudo no eran simples etiquetas, tenían significados profundos que reflejaban la identidad y la misión de la persona. En el caso de Benaía, su nombre parece simbolizar una relación especial con Dios, una conexión que él honró a lo largo de su vida. Desde su juventud, Benaía habría estado consciente del peso de su nombre. Ser llamado Hijo de Dios es un recordatorio constante de la dependencia de la protección y la misericordia divinas. Este tipo de conciencia espiritual no solo influyó en las acciones de Benaía como guerrero, sino también en su sentido de misión. Para él, la lucha no era simplemente un medio para ganar poder o prestigio personal, sino una forma de cumplir el propósito divino de proteger a su pueblo y servir a los reyes ungidos por Dios. Para comprender verdaderamente la grandeza de Benaía, es esencial situarlo en el contexto de su tiempo. Benaía vivió durante un periodo de grandes transformaciones en el reino de Israel, bajo el reinado del rey David. David, el segundo rey de Israel, es una figura central en la Biblia, conocido por su corazón devoto hacia Dios y por su habilidad tanto en la batalla como en la política. Bajo su liderazgo, las tribus de Israel se unificaron, y el reino se consolidó como una potencia regional. El reino de David estaba en constante guerra, tanto para defenderse de invasores externos como para expandir sus fronteras. Durante este periodo de guerra y conflicto, la valentía y la destreza militar eran esenciales no solo para la supervivencia, sino también para el éxito del reino. Israel se enfrentaba a enemigos poderosos como los filisteos, los amonitas, los moabitas, los edomitas y los arameos, todos los cuales representaban una seria amenaza para la estabilidad del reino. David no solo era un líder militar formidable, sino también un hombre profundamente espiritual. Sabía que las promesas hechas por Dios a Abraham, de que sus descendientes heredarían la tierra, solo se cumplirían a través de una lucha constante. Bajo su liderazgo, el reino de Israel se expandió significativamente, y el ejército se convirtió en una fuerza temida y respetada en la región.
Dentro del ejército de David había un grupo de élite conocido como los Giborim, los valientes de David. Estos hombres eran guerreros excepcionales, cada uno distinguido por hazañas notables en la batalla. Benaía fue uno de los más destacados entre ellos, y su nombre aparece junto a figuras tan imponentes como Joab, el comandante del ejército de David, y Abisai, otro de los principales líderes militares. Los logros de Benaía rápidamente se hicieron legendarios, y ganó la reputación de ser uno de los guerreros más valientes y leales de Israel. El ejército de David estaba meticulosamente organizado, con unidades bien estructuradas y líderes experimentados a la cabeza. Los valientes de David formaban la guardia personal del rey, un grupo de soldados leales y altamente capacitados que tenían la tarea de proteger al rey y llevar a cabo misiones peligrosas y de gran importancia. La presencia de Benaía en este grupo de élite no solo refleja su habilidad en la batalla, sino también la confianza que David depositó en él. A lo largo de su vida, Benaía se destacó no solo por su valentía en el campo de batalla, sino también por su lealtad inquebrantable al rey David y su profunda fe en Dios. Los logros de Benaía son relatados en la Biblia como hazañas casi míticas, que consolidaron su reputación como un guerrero formidable. Sus tres principales logros son ejemplos de su increíble valentía y destreza en combate. En uno de los momentos más notables de la vida de Benaía, se encontró cara a cara con dos de los guerreros más poderosos de Moab. Moab era una nación vecina que a menudo estaba en conflicto con Israel. Los moabitas eran conocidos por su fuerza militar, y estos dos guerreros no eran excepciones. Eran considerados héroes entre su propio pueblo, lo que hacía de esta batalla un desafío monumental. La situación en la que Benaía se encontraba era particularmente peligrosa. Se enfrentaba a dos enemigos formidables al mismo tiempo, una situación que pondría a prueba incluso al guerrero más experimentado. Pero Benaía no retrocedió. Confiando en su habilidad y en la protección de Dios, se lanzó a la batalla. La lucha fue feroz y agotadora, pero Benaía demostró una combinación impresionante de fuerza, agilidad y estrategia táctica. A pesar de la aparente desventaja, Benaía logró derrotar a ambos guerreros moabitas, eliminando una amenaza significativa para Israel y elevando su estatus entre sus compatriotas. Otra de las hazañas más impresionantes de Benaía fue su enfrentamiento con un león en una fosa, en un día de nieve. Esta historia, relatada brevemente en la Biblia, ha capturado la imaginación de generaciones, ya que representa un desafío casi imposible. Luchar contra un león ya sería un logro notable en condiciones normales, pero hacerlo en una fosa, en un día frío y nevado, es casi inconcebible. La nieve hacía que el terreno fuera resbaladizo y peligroso, y la visibilidad era baja. En un espacio confinado como una fosa, Benaía no tenía a dónde escapar, estaba cara a cara con una bestia mortal. El león, una criatura feroz y poderosa, representaba una amenaza letal. Pero Benaía, una vez más, no se dejó intimidar. Descendió a la fosa y luchó contra el león, utilizando toda su habilidad y fuerza. El resultado fue la muerte del león y una victoria que dejó una huella indeleble en la historia de Israel. Este acto no solo fue una muestra de la increíble valentía de Benaía, sino también de su voluntad de enfrentarse a los desafíos más peligrosos sin dudar. La decisión de enfrentarse al león en su propio terreno es un testimonio del carácter decidido de Benaía, quien no evitaba ninguna tarea que le fuera encomendada, sin importar el peligro que implicara. La tercera hazaña notable de Benaía involucró su victoria sobre un gigante egipcio. Este guerrero egipcio era descrito como un hombre de gran estatura, cuya lanza era tan grande como el asta de un telar. Enfrentarse a un enemigo tan formidable habría sido una tarea intimidante para cualquier guerrero, pero Benaía se destacó una vez más por su valentía y astucia. Lo más notable de este enfrentamiento fue el hecho de que Benaía solo estaba armado con un bastón, mientras que el gigante egipcio tenía una lanza imponente. Pero en lugar de retroceder ante la superioridad del armamento de su enemigo, Benaía utilizó su inteligencia estratégica. Se acercó al gigante, desvió sus ataques y finalmente desarmó al egipcio, arrebatándole la lanza. Con la propia arma de su enemigo en la mano, Benaía mató al gigante, logrando una victoria decisiva.
Estos 3 logros demostraron la destreza militar de Benaía, pero más que eso, destacaron su confianza inquebrantable en Dios. En cada uno de estos enfrentamientos, parecía estar en desventaja, pero su fe y su habilidad lo llevaron a la victoria. Benaía no solo luchaba por su propia gloria, sino que lo hacía en el nombre de Dios, creyendo que estaba cumpliendo un propósito mayor. Las hazañas de Benaía no pasaron desapercibidas. El rey David reconoció rápidamente su valor y lo promovió a una posición de gran responsabilidad, comandante de la Guardia Real. Esta unidad de élite era responsable de proteger al rey en todo momento, tanto en tiempos de paz como en tiempos de guerra. Ser nombrado comandante de esta guardia personal era un gran honor y reflejaba la confianza total de David en Benaía. Pero Benaía no solo era un guerrero formidable, también era un hombre de carácter intachable. A lo largo de su vida, demostró una lealtad inquebrantable a David, incluso en los momentos más difíciles. Durante una época en la que las intrigas y conspiraciones en las cortes reales eran comunes, Benaía permaneció firme en su apoyo al rey. Uno de los momentos más críticos en la vida de Benaía ocurrió durante la transición del reinado de David a su hijo Salomón. En los últimos días del reinado de David, la cuestión de la sucesión al trono se volvió urgente. Adonías, el cuarto hijo de David, vio una oportunidad para proclamarse rey, aprovechando la debilidad de su padre anciano y la falta de una proclamación oficial sobre el sucesor. Adonías no actuó solo. Buscó el apoyo de figuras poderosas, como Joab, el comandante del ejército de David, y Abiatar, el sacerdote. Juntos, tramaron una conspiración para instalar a Adonías como el próximo rey de Israel. La conspiración parecía estar bien encaminada. Adonías organizó una ceremonia para proclamarse rey, invitando a muchos oficiales del ejército y a otros líderes influyentes. Sin embargo, excluyó deliberadamente a aquellos que eran leales a David y a Salomón, como Benaía, el profeta Natán y otros cercanos a la corte. Natán, el profeta, se dio cuenta de lo que estaba ocurriendo y actuó rápidamente. Se acercó a Betsabé, la madre de Salomón, y juntos idearon un plan para alertar a David sobre la conspiración. Betsabé recordó a David la promesa de que Salomón sería el próximo rey, y Natán corroboró su relato. Ante esta situación, David tomó una decisión rápida y decisiva, ordenó que Salomón fuera ungido como rey de inmediato. Benaía desempeñó un papel fundamental en este proceso. Fue él quien, junto con el sacerdote Sadoc y el profeta Natán, se aseguró de que Salomón fuera ungido como rey, consolidando su derecho al trono y frustrando la conspiración de Adonías. Una vez que Salomón fue proclamado rey, Adonías se dio cuenta de que su conspiración había fracasado. En un acto desesperado, corrió al altar del Señor y se aferró a los cuernos del altar, buscando protección. En la antigua tradición hebrea, este gesto era una súplica de misericordia, un intento de evitar la venganza por sus acciones. Adonías pidió a Salomón que le perdonara la vida, y Salomón, mostrando sabiduría y misericordia, accedió, pero bajo la condición de que Adonías no intentara usurpar el trono de nuevo. Salomón le advirtió que, si volvía a conspirar, sería ejecutado. Sin embargo, la paz no duraría mucho. Poco tiempo después, Adonías intentó otra maniobra política al pedir la mano de Abisag, la joven sunamita que había cuidado a David en sus últimos días. Aunque esta solicitud parecía inofensiva a primera vista, en la cultura de la época, casarse con una concubina del rey era visto como una reivindicación al trono. Salomón entendió esto como un intento de Adonías de ganar poder nuevamente, y esta vez, decidió no mostrar misericordia. Benaía, fiel a Salomón como lo había sido a David, fue el encargado de ejecutar la sentencia. Sin vacilar, cumplió la orden de Salomón y ejecutó a Adonías, asegurando que no hubiera más amenazas a la estabilidad del reino. Este acto, aunque difícil, demostró la lealtad inquebrantable de Benaía hacia los reyes a los que servía y su compromiso con la estabilidad del reino de Israel. Con la ejecución de Adonías, la conspiración llegó a su fin. Sin embargo, aún quedaban amenazas en el horizonte. Joab, quien había sido leal a David durante la mayor parte de su reinado,
pero que se había unido a la conspiración de Adonías, buscó refugio en el altar, esperando que la santidad del lugar le ofreciera protección. En tiempos antiguos, aferrarse a los cuernos del altar era una súplica por clemencia, y Joab esperaba que Salomón respetara esta tradición. Salomón, sin embargo, no estaba dispuesto a permitir que alguien que había traicionado a su padre y se había aliado con Adonías permaneciera impune. Ordenó que Joab fuera ejecutado, y una vez más, Benaía fue el encargado de llevar a cabo la sentencia. Con la muerte de Joab, Benaía no solo eliminó a una figura peligrosa y traicionera, sino que también aseguró que el reinado de Salomón comenzara con fuerza, sin la sombra de una posible rebelión. La lealtad de Benaía a Salomón no pasó desapercibida. Después de estas acciones, fue nombrado comandante del ejército de Israel, reemplazando a Joab. Este puesto no solo era una recompensa por su servicio fiel, sino también una muestra de la confianza que Salomón tenía en Benaía. Bajo su liderazgo, el ejército israelita se consolidó como una fuerza poderosa y unificada, que protegía al reino tanto de amenazas internas como externas. A lo largo de su vida, Benaía demostró una valentía extraordinaria, no solo en el campo de batalla, sino también en su capacidad para tomar decisiones difíciles cuando era necesario. Su lealtad a David y a Salomón, dos de los reyes más importantes de la historia de Israel, fue inquebrantable, y su disposición a hacer lo que fuera necesario para proteger al reino lo convirtió en una figura clave en la estabilidad y el éxito de Israel. Sin embargo, más allá de sus hazañas militares y su lealtad política, lo que realmente distingue a Benaía es su profunda fe en Dios. A lo largo de todas sus batallas y decisiones, Benaía nunca dejó de confiar en la guía divina. Creía que su papel como guerrero y protector del reino estaba alineado con el propósito de Dios para Israel, y esto le dio la fuerza y el coraje para enfrentar desafíos que otros habrían considerado imposibles. El legado de Benaía no es solo el de un guerrero formidable, sino también el de un hombre de fe inquebrantable y lealtad profunda. A lo largo de los siglos, su historia ha inspirado a generaciones de creyentes a confiar en Dios en medio de los desafíos más difíciles, a ser valientes cuando enfrentan adversidades y a ser leales a aquellos a quienes sirven. La vida de Benaía nos enseña que la verdadera grandeza no proviene solo de la fuerza física o las hazañas heroicas, sino también de la disposición a servir con integridad, a ser fiel en las pequeñas y grandes tareas y a confiar en que Dios guiará nuestros pasos. A través de su ejemplo, Benaía nos muestra que, independientemente de las circunstancias, es posible vivir una vida de coraje, fe y devoción. A medida que reflexionamos sobre la vida de Benaía, vemos que sus acciones no solo fueron importantes para su tiempo, sino que también resuenan profundamente en nuestra comprensión de lo que significa ser un líder y un servidor fiel. Sus hazañas en batalla, su lealtad a David y Salomón, y su disposición a enfrentar cualquier desafío con valentía lo convierten en un modelo a seguir para todos aquellos que buscan vivir una vida de servicio a Dios y a los demás. La historia de Benaía continúa siendo una fuente de inspiración, no solo por sus logros militares, sino también por su compromiso inquebrantable con lo que es correcto. A lo largo de los siglos, su vida ha servido como un recordatorio de que, incluso en los momentos más oscuros y desafiantes, la fe y la valentía pueden guiarnos hacia la victoria. En resumen, la vida de Benaía es un testimonio del poder de la fe, la lealtad y el coraje. Su historia nos desafía a ser valientes en nuestras propias vidas, a confiar en Dios en medio de la adversidad y a ser leales a aquellos a quienes servimos. A medida que enfrentamos nuestros propios desafíos, podemos mirar a Benaía como un ejemplo de lo que significa vivir una vida de integridad y servicio. Con su ejemplo, Benaía nos deja una lección eterna: la verdadera grandeza no radica en el poder o la fama, sino en la disposición a servir con humildad, fe y valentía, confiando siempre en que Dios